Bueno, ser maestros y maestras, eh, pero ¿para qué? ¿No? Y entonces, para el cambio y la innovación. Cambio e innovación no es exactamente lo mismo. Pareciera que fuera lo mismo. Sin embargo, el cambio alude a una concepción mucho más integral en el ser maestro, ¿no? Y ese es un aspecto el cual lo vamos a ver en sus contenidos, enfatizamos. Y la innovación, desde mi interpretación y el concepto que vamos a usar, tiene que ver con aquellas modificaciones, cambios o situaciones nuevas o creativas que vamos a propiciar ya en el ejercicio de la profesión misma, ¿no? Entonces, creemos que este curso debe movilizarnos para el cambio, para este cambio que queremos. Hablamos mucho, y lo hablamos desde hace mucho también, dicho sea de paso, sobre la importancia de que el maestro tiene un rol protagónico, y de hecho que lo tiene, que el maestro tiene un rol para cambiar la educación, de hecho que lo tiene también, pero cuando encontramos o cuando llegamos a la tarea, a veces pues podemos dudar de saber hacia dónde, por dónde empezar y realmente qué significa el cambio. Es que tenemos que ver que de pronto lo que era blanco se vuelve azul o lo que era azul se vuelve rojo. ¿Ese es el cambio que esperamos o tenemos que tener una mejor lectura acerca de lo que significa el cambio, ¿no? Y bueno, y la innovación, como lo dije, algunas herramientas que nos permitan crear y pensar o repensar las cosas que queremos plantear dentro de nuestro ejercicio profesional. Eh, yo he denominado como ciclo reflexivo del curso, porque el curso, no sé, bueno, dentro de lo tradicional, hablamos sin dudas de cursos, de capacitación, pero realmente desde mi experiencia y desde la intencionalidad que tengo para con las personas y los colegas que quieran formar parte de esta experiencia, el tema es más bien un espacio de reflexión que coloca determinados contenidos, pero no son contenidos puramente conceptuales. Coloca determinados contenidos desde la experiencia del propio docente, desde su propia vida, desde su propio ejercicio profesional, y las convierte en contenidos para que estos contenidos fortalezcan, ayuden a propiciar el cambio y ayuden también a generar estas posibles innovaciones que queremos, ¿no? Y esto lo empezamos, digamos que el primer punto o el primer aspecto de este ciclo reflexivo lo empezamos con la conciencia de uno mismo, ¿no? Es muy importante, voy a buscar por acá un puntero. Ok, cuando pensamos acá, el primer punto que tenemos que ir trabajando es la conciencia de uno mismo. Ahora, yo quiero decirles algo con toda honestidad y con toda transparencia. No es que una cosa tenga que seguir después de otra y la otra después de otra. Sí, así va a ser en el desarrollo pedagógico del curso. No obstante, en la vida misma, y como también lo explica de alguna manera Edgar Morán, la complejidad de la vida no es que primero tenemos una etapa, luego otra etapa y después... No, es que todo realmente está integrado y se va mezclando, y nuestras preocupaciones e intereses van colocando ciertos énfasis que nos hacen visualizar tal vez como más presente algunas cosas. Sin embargo, claro, didácticamente, para generar una estructura pedagógica y didáctica, se consideran estos momentos, pero que en la práctica y en la vida misma y en la complejidad del ejercicio no ocurren uno después del otro, ¿no? O sea, esto es importante que lo pensemos, pero el curso, digamos, está estructurado siguiendo esta secuencia didáctica.
Uno de los aspectos, regresando, que les explicaba era justamente el de la conciencia de uno mismo. Espacio que supone y que va a implicar que tengamos encuentros con nosotros mismos. Una de las cosas que señalan muchos estudiosos, entre ellos Edgar Morán, a quien no es que yo sea un seguidor, pero a quien más o menos he leído y coincido en muchas de las ideas que él plantea, sobre todo en un libro que se denomina Educar para Vivir, si mi memoria no me falla, y al cual alude necesariamente que enseñar para vivir, perdón, ¿no? Y se los puedo mostrar acá, a quien puedo les hago propaganda, ahora se los enseño. Enseñar para vivir. Alude de que una de las características más saltantes que tenemos hoy en la sociedad en general y en nuestras vidas es la poca oportunidad que tenemos para pensar en lo que somos. Y la poca oportunidad que tenemos no solamente para pensar en lo que somos, sino para pensar también en lo que queremos ser. Admitimos como premisa de que la persona es cambiante, que puede cambiar para bien o que puede cambiar también para mal, pero que es dinámica, que puede propiciarse un cambio. Entonces, yo creo que este primer momento nos ayuda a reflexionar cuáles han sido o cuáles son las metas que tenemos, los principales objetivos que queremos desarrollar y cómo estos objetivos a veces los hemos perdido en el camino por una cuestión del ejercicio mismo, ¿no? Entonces necesitamos en esta dimensión personal reflexionar en 4 elementos desde mi punto de vista importantísimos. La dimensión personal que implica una reflexión ética, y tenemos que entender a la ética no como un conjunto de normas, sino como un espacio que nos detiene para poder tomar las mejores decisiones. No lo vamos a explicar acá porque sería bastante largo hacerlo, pero que, claro, cuando estén animados a compartir esta experiencia, sin duda le dedicaremos un buen tiempo para ello. Y luego hay 3 elementos que son muy importantes, ¿no? El conocerse uno mismo, ¿no? Que además, dicho sea de paso, es inagotable. Somos una fuente inagotable de actitudes, de pensamientos y de ideas creativas, ¿no? Pero es importante tener un conocimiento de lo que somos, porque eso nos va a dar el punto de partida para muchas cosas de las que querramos hacer en el presente y en el futuro, y también con aspectos de nuestro pasado. El autocontrol, que no es solamente el control de las emociones, el autocontrol tiene que ver con mis ideas, con mis propósitos, con mis objetivos, también con mis reacciones, también con mis creencias. Pero yo le voy a poner mucho más énfasis en el autocontrol como el control que tenemos sobre las ideas, pensamientos y actitudes y cambios que queremos lograr y que abandonamos casi siempre en el camino. Yo siempre, cuando converso acerca del autocontrol, pongo un ejemplo que podría ser superficial, pero que ayuda muchas veces a darnos cuenta cómo abandonamos de fácil algunas ideas y propósitos, ¿no? Es como el típico o la típica sentencia que hacemos cada fin de semana que hemos comido mucho o que no hemos tenido ningún tipo de actividad. Decimos, bueno, a partir del lunes voy a comer mejor, o a partir del lunes voy a hacer ejercicios, o a partir del lunes voy a ordenar mis cosas, y pasa el lunes, martes, y llegamos nuevamente al fin de semana y repetimos esto. Y eso tiene que ver con la necesidad de analizar y evaluar nuestra capacidad de control. ¿Estamos controlando nuestras decisiones realmente, nuestras voluntades, o las estamos dejando un poco dentro del contexto para que éstas ocurran buenamente y no siempre desde nuestro ejercicio
y desde nuestras propias decisiones, ¿no? Y la automotivación, que creo que es un elemento muy, muy importante, dado que casi siempre, o en la mayoría de situaciones, tenemos una serie de elementos motivacionales, pero que están un poco externos a nosotros, ¿no? El reconocimiento social, los reconocimientos económicos, los reconocimientos de prestigio, son elementos importantes, pero que sería muy triste en nuestras vidas si todo, es decir, si nuestro crecimiento personal y nuestro ser dependiera fundamentalmente de estos estímulos o estos reconocimientos que son importantes. Entonces necesitamos descubrir que nosotros, que todos nosotros, tenemos propósitos y metas en nuestra vida que son tan o más valiosos de conquistarlos que aquellos reconocimientos que la vida a veces nos coloca y que son interesantes, pero que exactamente no son probablemente lo que nosotros quisiéramos. Cuando tenemos un propósito personal, y eso nos proporciona una gran satisfacción personal, sentimos que hemos conquistado, no sé, más allá de todo. Otro de mis ejemplos típicos que pongo es, por ejemplo, cuando nos planteamos el reto porque hemos salido tal vez de paseo o estamos haciendo algo de conocimiento de la realidad y tenemos que escalar y trepar un cerro, una loma difícil, larga, y claro, durante el camino vamos como diciéndonos quién nos metió en este tema, ¿no? Qué complicado resulta todo esto. Pero conforme avanza el tiempo y seguimos caminando y trepando y trepando y trepando y llegamos a la cima, la satisfacción que seguramente muchos de ustedes deben haber experimentado y que yo también lo he experimentado, es una satisfacción como que de haber conquistado no solamente la cima de la montaña, sino que haber conquistado uno mismo. O sea, uno mismo se ha conquistado, ha logrado doblegar las cosas y ha logrado superar para poder llegar al punto que realmente nos habíamos propuesto. Y es que eso no depende de la recompensa que esté afuera, depende de uno. Y digamos que desde esa perspectiva tenemos que trabajar muchísimo con nosotros, tenemos que reflexionar muchísimo con nosotros. Y en igual sentido, cuando tengamos que analizar nuestra vida profesional, va a resultar importantísimo hacerlo no solamente, o sea, no se trata de dos cosas separadas, pero también hay que agregar de que parte de este conocimiento de uno mismo tiene que ver el aspecto de conciencia con la realidad. Yo suelo preguntarle, cuando hay la ocasión de conversar con los alumnos, ¿cuál es tu principal propósito de vida? ¿Para qué estás estudiando? ¿Qué haces acá sentadito, cómodamente en tu carpeta? Bueno, cuando había presencialidad, y estudiando una profesión como la educación. ¿Para qué? Claro, muchos tenemos en la idea esto de lo que hemos seguramente compartido de pequeños, la idea de jugar a la escuelita y enseñar. Pero tenemos que pensar también que la profesión en general y especialmente la educativa es una profesión que transforma las vidas de las personas y al mismo tiempo la sociedad. Porque no perdamos de vista que la sociedad la formamos nosotros. Y si nosotros como personas recibimos una educación que no nos ayuda a este cambio, pues seguiremos haciendo casi lo mismo de siempre. Y lo que necesitamos es hacer cosas que no sean lo mismo de siempre, porque el cambio no viene por sí solo. La transformación de nuestras vidas y de la sociedad no viene por sí sola. La transformación viene porque se gesta, porque se trabaja, porque se crean capacidades, porque se hace pensar, porque se reflexiona. Y eso es lo que necesitamos en educación. Pensar mucho, reflexionar mucho
y tomar decisiones. Y para eso, una herramienta importantísima es la de la reflexión-acción, ¿no? Digamos, aunque lo estoy poniendo de una manera un tanto así como que prerequisito uno del otro, pero digamos que cuando logramos conquistar todo este aspecto de uno mismo, pues no podemos pensar que ya hemos logrado todo, porque yo no estoy solo en este mundo. Yo estoy con los demás. Yo estoy en un contexto de convivencia con los demás, de convivencias muy cercanas, familia, probablemente, y también de una convivencia con una dimensión aún mayor, con una dimensión mayor. ¿Cuál es esa dimensión mayor? Pues la sociedad, pues la escuela, pues la comunidad. Y yo tengo también que desarrollar un análisis de esa comunidad, de esa escuela, de esa sociedad, entender que cada espacio tiene formas y percepciones y yo convivo con ellos, yo estoy con ellos, yo construyo con ellos, porque el hecho de estar no aislados, nosotros no vivimos en una isla solitos, ni vivimos en la punta de un cerro solitos, o navegamos aisladamente en el medio del océano solitos. No, estamos con todos, estamos con todos. Y estar con todos es tener conciencia de mí en relación a los demás. Y al mismo tiempo de estar consciente de los demás en relación a mi propia persona. Y es importante entonces, desde ese contexto, poder analizar y generar espacios que nos permitan preguntarnos. Entonces necesitamos una formación más humana que, tomando las palabras de Edgar Morin, nos haga reconocer la condición humana que es para todos, La condición humana no es un elemento, digamos, de especie biológica. La condición humana nos va para todos y tenemos que empezar a reconocernos hacia ello y además no solamente tenemos que reconocernos en esa condición, sino también formarnos en humanidad. Nos va a ayudar muchísimo el desarrollo del pensamiento crítico, las capacidades de trabajo en equipo y la empatía, la famosa empatía a la que se le ha dado muchísima importancia en los últimos tiempos, pero que discutiremos críticamente también a lo largo de estos contenidos. Y finalmente, un tercer contenido, un tercer módulo de este curso es el de la transformación y del cambio social. Para ello, tenemos que hacernos una gran pregunta. ¿Qué cosa es educar para la vida? Para la vida, no para aprender un oficio, no para desarrollar una habilidad. No, es para la vida. Y la vida es lo que estamos viviendo. La vida hoy es, por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita, ayer, anteayer, políticamente. Necesitamos una preparación para entender y para leer y comprender eso. Necesitamos entender la realidad, eh, la solidaridad y los egoísmos en un contexto, por ejemplo, de pandemia. Educar para la vida es entender eso. Yo respeto muchísimo los esfuerzos que se hacen hoy desde el Ministerio de Educación, pero cuando tú ves más o menos Aprendo en Casa y otros aspectos, pareciera que en el mundo no está pasando absolutamente nada. Lo he visto en escuelas privadas o lo he visto en escuelas públicas. Pareciera que la intención es, oye, sigue desarrollando tus contenidos para que no pierdas el tiempo y está muy bien. Pero si yo sigo pensando en mis contenidos, si sigo pensando en las competencias estas que ni siquiera logran serlo en el contexto en que estamos trabajando, si seguimos pensando de esta perspectiva, desconociendo
desconociendo que la vida y la educación busca servir para poder vivir dentro de la vida. En ese contexto, la vida misma es mucho más complicada y mucho más dura de lo que a veces la educación nos quiere plantear. Entonces, acá, en este aspecto, tenemos que interrogarnos duramente, qué cosa es educar para la vida y cómo lo estamos haciendo y si realmente tenemos que cambiar. Claro, tengo una posición que ustedes ya la están visualizando, por supuesto, y escuchando, pero, pero creo que tenemos que reflexionar conjuntamente porque estoy muy seguro que de ustedes me seguiré preguntando y aprenderé muchísimo para hacerme nuevas preguntas. Y también preguntarnos una educación para el cambio y la innovación, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde vamos con este cambio y la innovación? Yo quiero cambiar, sí, pero ¿para qué? Hay preguntas que son básicas. ¿Por qué tienes que cambiar? ¿Para qué tienes que cambiar? ¿Quieres innovar? Sí. Yo entiendo la innovación, o sea, se ha trabajado en educación muchísimo con la innovación, pero de pronto cuando uno va a determinadas escuelas dice, ¿y el área de innovación? ¿Qué cosa es el área de innovación? Pues es una sala lleno de máquinas y computadoras, ¿no? Eso es lo innovador, ¿no? Innovar debe responder a una problemática. La innovación tiene que ver con una interrogación a la realidad. La innovación tiene que ver con lo que vamos a obtener como respuesta a un gran desafío que la realidad nos plantea. Y eso es importante pensarlo. Y claro, y terminaremos con una parte muy instrumental, brevemente, por lo menos para tener algunas herramientas, y es alguna estructura de cómo podemos hacer o elaborar algún tipo de proyectos transformadores. En suma, eh, claro, esto ha sonado demasiado teórico y de alguna forma lo es, pero esto no es teoría, son los espacios que nos van a permitir enriquecer estos contenidos desde las propias experiencias de cada uno de ustedes. Y eso es lo que hay que buscar. Y yo seré el facilitador para propiciar esta reflexión y para tratar de generar también que ustedes puedan entregar, en el buen sentido de la palabra, todas sus reflexiones y, digamos, sus propósitos que les permitan hacer del ejercicio de la docencia un crecimiento en la docencia, ¿no? No voy a hablar ni de peor, ni de mejor, ni de bien, ni de bueno, ni de malo. Tenemos y estamos acá para un crecer. Y crecer debería ser una, eh, una concepción que no tiene límite. El crecimiento siempre es posible a lo largo de la vida y en todo momento de la vida. Y todos estamos en esa posibilidad. No es que lo que estoy haciendo o lo que estaba haciendo estaba mal o errado. No, lo que tenemos que experimentar es que vamos a crecer, es que vamos a generar aprendizajes para este crecimiento más humano, como lo decía también Jaime. Y finalmente, pues las partes un poco más, digamos, formales del curso, tiene que ver, bueno, eh, lo que queremos es maestros con perspectivas amplias de su misión personal y profesional, ¿no? No pensemos, y se los digo con toda honestidad y transparencia, este no es un espacio para que cuando lo sigas mañana vayas a tu aula y empieces a hacer cosas. No, probablemente no vas a hacer absolutamente nada. Lo que yo deseo, la intención de este curso, es que tengamos un espacio para meditar, pero para meditar no de cualquier cosa, sino de tu persona y de tu persona en el ser maestro. Y esto es lo que va a generar un crecimiento y un cambio. Los contenidos modulares, como ya los había mencionado, pues son tres: la conciencia de uno mismo, la conciencia de uno mismo con los demás, la transformación y el cambio social. El curso pretende ser corto, sustancioso, eh,
y creemos que por el momento este es el tiempo más adecuado y será también el más adecuado en cantidad de personas. No lo estoy colocando allí, pero no pueden ser muchísimas las personas que formen parte de este curso porque no lograríamos el propósito. Y el propósito es que yo, y esa es mi intención, por lo menos sepa con quién estoy en cada sesión de aprendizaje. Y no que me pierda en 100 ventanitas de las que conozco apenas 10, de los que siempre intervienen, que ocurre, y que no sepa quiénes son los 90, porque entonces el curso no tendría ninguna razón de ser. Yo quiero acompañarlos en la reflexión, quiero acompañarlos en sus aprendizajes y para eso se necesita no estar con muchas personas. Y habrá pues un número reducido de personas, pero si hay una demanda, pues lo abriremos nuevamente para ir pasando por esta experiencia, ¿no? Entonces el curso, les decía, es corto, tiene previsto durar 3 semanas, apenas 32 horas pedagógicas. De trabajo sincrónico van a ser 16, y este trabajo sincrónico lo estaremos haciendo los lunes y los viernes, por lo menos este es el horario propuesto, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Y habrá trabajo también que podamos hacer de manera asincrónica, vamos a decir en casa, tal vez algunos trabajos individuales. Yo siempre opto por los trabajos en equipo y algunos trabajos individuales pues podremos hacer también. La modalidad efectivamente es virtual, el resto pues ya está explicado. ¿Qué cosa es lo que yo voy a valorar en ustedes y en la participación de ustedes? Es eso, justamente, y para eso no podemos ser muchos, porque si quiero valorar que las personas hablen, participen, opinen, comenten, propongan, pues tenemos que ser pocos para poder escucharnos y realmente valorar las cosas que ocurren durante el desarrollo. Y también habrán trabajos en equipo, formaremos algunos equipos que se mantendrán a lo largo del curso. Y también hay un elemento bien importante que serán los informes testimoniales. Pero bueno, eso ya lo explicaremos a profundidad cuando hagamos una sesión ya con las personas inscritas para explicar, digamos, cada uno de los aspectos.